buenos amigos, hoy os vamos a hablar del tópico de que los chinos nos mantenemos más jóvenes, sobre que también se discute mucho en China. Eso es, en el tiempo que llevamos subiendo vídeos nos hemos encontrado varias veces con comentarios del tipo ¿pero qué hace Lele con ese viejo? Aunque en realidad yo solo soy 5 años mayor que ella. Pero aparte de casos particulares como el nuestro, ¿existe alguna evidencia de que los chinos o de que la población de Asia Oriental se conserva más joven? Pues bien, parece que sí hay pruebas de que las personas con pieles más oscuras pueden envejecer más despacio porque tienen más melanina, la cual nos protege de los rayos del sol. Al mismo tiempo, también hay estudios que hablan de los llamados genes de Matusalén, que explicarían la especial longevidad de algunos individuos. Sin embargo, los chinos no tenemos una piel especialmente oscura y tampoco disfrutamos de una esperanza de vida demasiado alta. Efectivamente, pero más allá de las causas genéticas, existen toda una serie de factores culturales que podrían explicar esa percepción de que los chinos como Lele parecen más jóvenes que los europeos como yo. Por ejemplo, esta mujer que veis aquí se llama Zhao Yazhi y es una actriz muy famosa que en principio no se ha operado nunca y tiene nada menos que 64 años. Como podéis ver, no es nada morena, pero se mantiene tan joven que da un poco de miedo. Y seguramente una de las razones por las que se ve tan bien es que ha tenido mucho cuidado con los rayos del sol. De hecho, en China la mayoría de las mujeres... Oye, que son ya las 3:30 casi, ¿eh? De la tarde. Tiempo de siesta. Poco tarde para... Venga. Sí. De hecho, en China la mayoría de las mujeres, incluida Lele hasta cierto punto, huyen de la luz directa del sol como si fuesen unas vampiras. Y aunque ahora estamos en invierno y hace bastante mal tiempo, os juro que hace unos días que despejó un poco, vimos chicas paseando con el parasol. Y eso por no hablar de los facekinis y de los atuendos veraniegos de baño diseñados especialmente para cubrir cada centímetro de piel y así evitar tanto el tono moreno, que no gusta nada a las mujeres de aquí, como los efectos negativos de los rayos solares. Además, según un estudio publicado este año, las mujeres chinas gastamos una media de 460 euros o $525 anuales en productos para el cuidado de la piel, lo que se traduce en un salario y medio cada año para la mujer promedio. Sí, yo la verdad es que me sorprendí bastante cuando descubrí la afición de Lele por ponerse todo tipo de máscaras y cada cual más terrorífica. No en vano, el uso de este producto está muy extendido en China y algunas actrices famosas como Fan Bingbing han reconocido que se aplican más de 700 máscaras faciales al año. A mí, cuando estuve en España, me chocó un poco la menor variedad de máscaras que había. Porque en China tenemos muchísimas que vienen de Corea del Sur, de Japón, de nuestro país, de Estados Unidos y también de Europa, por supuesto. No obstante, este tipo de consumo dirigido al cuidado de la piel no es solo cosa de mujeres. Es más, en los últimos años estos productos también se han vuelto muy populares para los hombres, entre los cuales hay unos cuantos famosos por su resistencia al envejecimiento. ¿Y qué hay de las operaciones? Pues aunque en China la gente no pasa por el quirófano tanto como en Corea del Sur, es verdad que cada vez se consume más microcirugía. Sí, sobre todo con inyecciones de ácido hialurónico y botox. Pero los chinos también se preocupan mucho por la dieta a la hora de mantenerse sanos y jóvenes. Y a lo largo y ancho del país circulan cantidad de teorías sobre el tipo de alimentos que ayudan a combatir el paso del tiempo, desde el té hasta el sésamo negro, aunque no siempre existen evidencias científicas al respecto. De todos modos, esto de tratar de burlar a la vejez es una idea muy enraizada en la filosofía y la literatura de China, en las que abundan las referencias a la inmortalidad, aunque de ello hablaremos en otra ocasión. Eso es todo por nuestra parte. Ahora queremos saber qué opináis vosotros. ¿Pensáis que los chinos realmente parecemos más jóvenes? Y si queréis que hagamos más vídeos como este, podéis animarnos dándole un me gusta, compartiéndolo, suscribiéndoos o ayudándonos a través de nuestra página de Patreon, donde encontraréis más vídeos y un montón de sorpresas. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Hasta luego!
Por cierto, Lele suele insistir mucho en que me cuide la piel utilizando protectores solares porque la tengo muy sensible o poniéndome máscaras, aunque a estas últimas me resisto mucho más porque me parecen muy incómodas. Pero a veces cuando nos enfadamos, para hacer las paces le suelo decir, venga, ¿quieres ponerme una máscara? Y se lo pasa pipa haciendo experimentos con mi cara, aunque no sé si tiene mucho remedio. Yo intento que no me afecte demasiado la diferencia entre nuestra apariencia, y aunque normalmente la gente suele ser muy respetuosa, es verdad que la madre de Lele me ha insinuado en más de una ocasión que debería cuidarme poniéndome cremas y demás. Y yo creo que con el tiempo no me va a quedar más remedio, porque si no al final la gente va a pensar que Lele es mi hija adoptiva o algo así. En fin.